Vamos a ir a la Biblia en Romanos. Vamos a leer Romanos 8. Romanos 8. La palabra del día de hoy se llama disciplinas espirituales. La palabra disciplina tiene dos connotaciones, una buena y otra un poco más, que es diferente a uno ser disciplinado en algo, en algún deporte, como también es diferente que a uno lo disciplinen por algo, ¿sí? Pero en la palabra del día de hoy va a ser respecto a tener disciplina en algo, ¿sí? A ser disciplinado en nuestro andar o en nuestro sentir, ¿sí? Y como dice el nombre, es disciplinas espirituales. ¿Qué tan disciplinado es usted espiritualmente? ¿Sí? Entonces, en ese contexto vamos a la palabra Romanos 8. Me lo busco aquí. Romanos 8 dice, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor sea obrando en esta palabra. Espíritu de Dios, muévete, quebranta todo yugo, quebranta toda atadura, Señor, que seas tú rompiendo toda barrera, Señor, en nuestros oídos, en nuestra mente, incluso en nuestro corazón. Que seas tú, Padre, dándonos esta palabra, haciéndonos aprender, Señor, de ella, Señor, y para poder también enseñarla a otros. Te damos muchas gracias, Señor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ninguna qué? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme a qué? Al Espíritu. Los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado de la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. Al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué estamos pensando los que somos del Espíritu? En las cosas del Espíritu. Y no en las cosas de la carne. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse en la carne? No, en la carne. El ocuparse en la carne es muerte. Muerte. Pero el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. ¿Sí? Muchas veces, bueno, en mi anterior vida, muchas veces yo pensaba mucho en las cosas de la carne. ¿Cuáles son las cosas de la carne? Pues la bailata, la tomata, la fiesta, la parranda, salir con esta chica, salir con aquella, que me gusta, que no, darle placer al cuerpo, en que como, la hamburguesita, la pizza, ¿sí? Todas esas cosas son las cosas de la carne. Pero, ¿en qué debemos ocuparnos? En las cosas del Espíritu, ¿cierto? Aquí muy claramente, y dice que pensemos en las cosas del Espíritu. Usted sí piensa, mi hermano, en las cosas del Espíritu, si está dedicando un tiempo en su casa pensando en qué va a hacer espiritualmente. Digamos, cuando usted tiene esos momentos de ocio en su casa que está canaleando,
usted sí piensa, ay, debo más bien ponerme a orar. Cuando usted está viendo el partido de Santa Fe o de Millonarios, usted sí piensa, ay, debería dedicarle tiempo, o mañana le saco un tiempito, un ayuno que tengo que hacer. ¿Sí? Ocuparnos y pensar en las cosas del Espíritu. ¿Sí? Por eso la palabra del día de hoy se llama disciplinas espirituales, porque mis hermanos, muchas veces somos disciplinados para hacer cierto tipo de cosas, pero para las cosas espirituales no somos disciplinados. ¿Cuánto tiempo, digamos, una persona que vaya al gimnasio, una persona deportista, le tiene que sacar un tiempo a la disciplina para poder fortalecer su cuerpo, o para verse un poquito más delgadita, o para verse un poquito más fortachón de aquí de la cintura para arriba de los hombres? Y nos volvemos disciplinados en eso. O el que está estudiando saca un tiempo para estudiar, para leer, para comprender las cosas humanas, y es disciplinado en eso. O el que trabaja muchas veces se siente, se pone a investigar cómo hacer su trabajo más eficiente, cómo hacerlo un poco más productivo, y saca un tiempo y se aparta para eso, es más disciplinado, ¿cierto? Pero para el espíritu nosotros no somos disciplinados. Entonces quiero que entendamos y empecemos a comprender la importancia de ser disciplinado espiritualmente. La palabra disciplina viene de la raíz de la palabra discípulo. El significado etimológico de la palabra es proceso de aprendizaje. El que está dispuesto a aprender es un discípulo, y el proceso de estar dispuesto a aprender es la disciplina. ¿Usted sí está dispuesto a aprender? ¿Usted sí está dispuesto a empezar a formarse espiritualmente? Esa es la pregunta, ¿sí? La disciplina es la capacidad de seguir reglas, normas o conjuntos de prácticas, ya sea autoimpuestas, o sea, que uno mismo se las ponga, o externas, que otra persona se las imponga, para lograr un objetivo o mantener orden, ¿sí? Implica tener autocontrol, ¿sí? Tener conciencia de lo que se está haciendo, y la capacidad de superar la pereza o las distracciones para mantenerse enfocado en lo que debe hacerse. Esta desarrolla hábitos que nos conducen a mejorar nuestra calidad de vida. O sea, la disciplina tiene que ser un proceso el cual debe estar monitoreado, debe estar impuesto por uno mismo o por otras personas, para poder lograr un objetivo a futuro, ¿sí? Entonces, cuando usted se empieza a ser disciplinado espiritualmente, es porque usted quiere crecer espiritualmente, ¿cierto? Y es una norma que usted se autoimpone, o usted pide el favor que una persona externa le colabore. En este caso, un líder, un pastor, o una persona con un nivel espiritual, pues se supone que alto, ¿sí? Hay ciertas características en la disciplina que yo debo empezar a tener en cuenta para poder ejercitarlas, ¿sí? Seguimiento de normas. La disciplina implica adherirse a las reglas y estándares, ya sea en un contexto militar, educativo, laboral, personal, y en este caso, eclesiástico, ¿sí? Entonces, debo empezar a medirme esas normas. ¿Cuáles son las normas? ¿Cuál es la norma de nosotros espiritualmente? Oración. No, la palabra. De aquí sacamos todas las disciplinas que hay, ¿sí?
de la palabra. Nosotros no podemos imponer disciplinas o normas, perdón, no podemos imponer normas pensando en cosas de otro lado, ¿sí? Sino nos toca guiarnos por la palabra de Dios. Autocontrol es la habilidad de controlar impulsos y comportamientos para evitar desviaciones en el camino deseado. Creo que la persona que es más fitness aquí, la tenemos allá en la cabina, pero ella tiene que tener mucho autocontrol, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces a uno le da ganas de comer, ¿sí? Porque ella pues tiene una disciplina de cuidar su cuerpo, ¿sí? Entonces uno tiene que controlarse en la comidita, o los deportistas. Creo que ahí está mi hermana Fabiola, que el hijo es deportista, le gusta el fútbol y va a una academia, y él no puede salir de noche, no puede estar haciendo cosas, acostarse tarde, ¿sí? No puede comer de forma desordenada, porque él sabe que tiene que autocontrolarse, ¿sí? Constancia y perseverancia es fundamental. La constancia debe ser para nosotros fundamental, que a pesar de que, digamos, en algún día yo no pueda estar en un tiempo de oración, al día siguiente debo continuar con esa rutina y no empezar y después decayó, y ya, no volví a orar, ¿sí? Constancia y perseverancia, desarrollo de hábitos. La práctica constante de la disciplina ayuda a construir hábitos positivos y a alcanzar metas. Entonces, si usted es disciplinado orando, usted genera ese hábito de oración, ¿sí? Hay hermanos que llegan y dicen, no, mi hermano, mi pastor, yo no sé cómo orar, yo no tengo el hábito de orar. Pues yo digo, pues la única forma para que usted aprenda a orar es orando, ¿sí? Y que aprenda a coger el hábito de la oración. Eso no le viene así de magia o que impuesto por las manos del pastor, no. Eso es un hábito que usted debe construir, ¿sí? Enfoque en el objetivo. La disciplina permite mantener mi atención en las metas y evita distracciones que puedan obstaculizar mi progreso. La misma palabra lo dice: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese es mi objetivo, allá quiero llegar. Entonces tengo que tener mi mente, mi cuerpo, mi corazón, mi alma, mi espíritu, todo allá, en Jesús. ¿Listo? ¿Cuál es la primera y más hablada disciplina espiritual? La que usted siempre escucha. La oración. Y vamos a empezar por la oración, porque yo estaba pensando en empezar el desorden, pero dije, no, la primera y la más gruesita es la oración. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:17? Orar sin cesar. Y Jesús también lo dijo. Se lo decía a los discípulos: oren, oren constantemente. ¿Cuál es el ejemplo de nosotros? Jesús, ¿qué hacía? Se apartaba en un lugar para orar. Mi hermano, si usted es cristiano y no ora, no es cristiano. Sí, el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Ese es el dicho. Pero si usted es cristiano, si usted dice ser cristiano y no aparta un tiempo para estar en oración con el Señor, déjeme decirle que su cristiandad está solamente en su fantasía, porque no la está poniendo en práctica. La oración es la pieza fundamental para que un cristiano se mantenga. ¿Cómo usted puede vivir sin la dirección de Dios? ¿Sí? La oración es muy importante. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5, 12, 22. No, si quieren no lo busquen, sino yo lo voy a leer. Os rogamos, perdón.
os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, o sea, los perezosos, ¿sí? ¿Qué pasó? Que alentéis a los de poco ánimo, o sea, a los débiles, a los perezosos, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague al otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias a Dios en todo, ¿sí? No apaguéis el espíritu. O sea, si yo no hago esto, ¿qué estoy haciendo? Apagando el espíritu. No menospreciéis a los a las profecías. Examinarlo todo, ¿sí? Retener lo bueno y absteneos en toda especie de mal. Absténganse, ¿sí? Aquí prácticamente nos está diciendo Pablo lo mismo que le dijimos de la disciplina, ¿sí? Que tenemos que tener autocontrol, que tenemos que ser perseverantes, que tenemos que orar sin cesar, ¿sí? Entonces es importante, la misma Biblia nos dice que la oración es muy importante, ¿sí? La oración es nuestra herramienta más importante para fortalecer nuestro espíritu. La oración debe ser ejercitada, debe ser constante, se debe convertir en un hábito diario. La única forma que yo pueda convertir mi oración en un hábito diario es diariamente orando. Es la única forma. Usted no tiene otra fórmula mágica para hacerlo. Por eso es una disciplina. Porque usted debe ser disciplinado. Ahora, mi hermano, usted me dice, pastor, pero es que no sé cómo hacerlo. Listo, hagámoslo. Le voy a dar el tip. Coloque una alarma, bien sea en la mañana, tarde o noche. Póngala a la hora en la cual usted está ocioso, tiene perecita. Ponga que, digamos, los que salen bien temprano a trabajar, pues pueden ponerla por la tarde. O si quieren madrugar más, pues un poquito más. Pero póngala en ese horario que usted esté dispuesto o que no esté dispuesto, porque muchas veces no estamos dispuestos, ¿sí? Ponga la alarmita y colóquele ahí oración. Digamos, 5 de la mañana, oración. La alarma le suena. Usted, oración. Oración. Ahí es el momento donde usted tiene que ser disciplinado. ¿Qué debe hacer? Pararse, sacarse las lagañas que tiene, coja la Biblia, póngala ahí, arrodíllese, siéntese, párese y ore. ¿Cómo oro? Pues aquí en la iglesia le enseñamos a orar. Todos los días yo antes de comenzar la palabra oro. Si no me ha escuchado, tiene que pellizcarse, está dormido, hermano. Yo siempre oro, ¿sí? ¿Cómo ora el pastor? Pues hablando con Dios. Así como estoy hablando con ustedes, yo hablo con el Señor. Amado Padre, te doy gracias por este día. Generalmente agradezco porque es mi forma de hacerlo. Muchos lo primero que dicen es quejarse. ¡Ay, Señor, ¿por qué me trajiste a este mundo? ¿Sí? Así como Job. Pero la idea es que usted empiece a ejercitar ese hábito. Y muchos me miran, ¿será que yo puedo hacerlo? Sí, mi hermano, usted puede hacerlo. Lo único es que tiene que dedicarse a hacerlo. Si usted no saca el tiempo, la verdad, yo no puedo estar con usted en cada uno, hermano, ore. O su papá, su mamá no puede estar con usted.
No, eso es algo personal. Es algo que yo tengo que sacar, que me nazca de acá, de las entrañas. Ponga su alarmita, ¿listo? La oración. Yo podría quedarme toda la mañana hablándoles de la oración, porque la oración hay mucho para coger. Hemos estado con las hermanas que vienen a los ayunos ejercitando, ejercitando la oración, pero leyendo una cartilla que se llama la oración es una aventura. La oración es una aventura. Y es un corte tipo más juvenil. Y nos enseñan a orar. Nos hablan de la oración de la mamá de Samuel. ¿Cómo se llama? No la hermana Carmen. No, la hermana Carmen. De la hermana Ana. De Ana, la oración de Ana. De la oración de Moisés. Y es muy chévere desarrollar esa cartilla. Y a los que yo les prometí, a los que han venido constantemente a ese ayuno, y yo les tengo ahí la listica y les tomo lista, les voy a regalar esa cartillita para que se la lleven a las casas y participen, ¿sí? Pero entonces no puede faltar, porque el que más viene es el que más tiene puntos y yo le regalo la cartillita. Pero hay muchas cosas de que cogerse de la oración. Entonces yo puedo seguir todo el día, pero tenemos otras disciplinas espirituales por desarrollar. Hoy voy a tocarlas todas así por encimita. Pero la oración es fundamental. Yo sé que entre más años, más constantes nos tenemos de oración. Pero hay personas que tienen bastantes años en el Evangelio y no oran más de 5 minutos. Entonces es preocupante. Yo sé que un nuevo que empiece, yo sé que le cuesta, y por ahí un hermano me decía, no, yo oro 3 segundos. ¿Qué oración? Amado Señor, amén. Y cuando uno empieza a meterse en el tema de la oración, el tiempo se le vuelve más largo. ¿Usted no se ha puesto? A ver, póngase a sentar. Yo me siento, me pongo a orar y pongo el tiempo, pongo el reloj. Amado Padre, y hágale, y profundizado, y levanto las manos, y oro, y lloro, y derramo mi corazón, y veo 5 minutos. ¿Qué pasó aquí? Se me hace el tiempo más lento. Pero entonces yo he aprendido a desarrollar la oración para que sea una hora constante de oración, ¿sí? Entre esos yo le meto un poquito de alabanza, pero no voy a hacer trampa porque yo sé que algunos media hora alabando y 5 minutos orando y ya, se acabó. No, obviamente la oración tiene que ser más gruesita, más vívida, ¿sí? Debemos aprender a orar y eso debe ser constante, ¿sí? Orar sin cesar, dice la palabra. ¿Cómo yo oro sin cesar? Pues cuando yo consumo mis alimentos, siempre oro. Gracias, Señor, por estos alimentos, los pongo delante tuyo, amado Señor, los presento. ¿Listo? Y esos son 3 veces al día. Entonces, por la mañana, por la tarde y por la noche estoy orando, ¿sí? Por la mañana tengo mi devocional, por la tarde puedo hacer un tiempo de despedirme del Señor del día, por la noche. Por la tarde puedo también apartar un tiempito en mi trabajo, puedo estar orando. Eso es orar sin cesar. Cuando usted viene aquí a las vigilias, a los ayunos, orando, cuando usted viene a la palabra, ora. Eso es orar sin cesar. Sí se puede orar sin cesar, ¿sí? Cuando usted va en el bus y no está pensando en nada, sino se le vienen malos pensamientos, porque pasa. Entonces piense en lo bueno, piense, Señor, borra de mí todo pensamiento lujurioso, todo pensamiento opresivo, todo pensamiento de dolor, de muerte, quítalo de mí y ore en su pensamiento. Eso es orar sin cesar, ¿sí? Entonces debemos aprender a orar. Ahora, otra disciplina espiritual que es un poco fuerte para hacer es el ayuno. El ayuno. Todas las disciplinas espirituales las sacamos de la Biblia, ¿no? El ayuno es bíblico. Vamos a Esther,
4, 15 al 16. Dice, y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. No comer ni beber, ¿no? Noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Recordemos que el libro de Esther es uno de los libros que no nombra a Dios. ¿Ustedes saben? Es el único libro en la Biblia que no nombra a Dios. Pero ahí se ve que ellos hacían actividades espirituales, ¿sí? A pesar de que ahí no se nombra al Señor, hacían actividades espirituales. ¿Para qué ayunaba Esther? ¿Para qué? Primeramente, para hallar gracia delante del rey. ¿Para qué? Para poder indicarle que protegiera a su pueblo, ¿sí? Entonces, ella, oraba para hallar gracia y favor delante del rey, para que él pudiera mover su mano y proteger al pueblo, ¿sí? El ayuno es otra disciplina espiritual que todo creyente debe desarrollar. Es la disciplina que más pereza da, pero que trae excelentes resultados a muy corto tiempo. Ustedes no se han dado cuenta, bueno, no sé los que han hecho ayuno, ¿sí? Pero los que hemos hecho ayuno nos hemos dado cuenta que la respuesta es muy rápida, ¿sí? La respuesta a una oración continua usted la puede dar, o bueno, el Señor se la puede dar mediante el ayuno. ¿Por qué? Porque el ayuno, les voy a contar un secreto, porque el ayuno es una puerta abierta a los cielos, rompe y destruye potestades, cadenas, ¿sí? Dice, el ayuno se ejercita. Uno no puede hacer ayuno prolongado sin haberlo hecho antes. No, que me voy a hacer un ayuno de 40 días y no ha hecho un ayuno ni siquiera de media mañana, ¿sí? Usted no puede poner y exponer a su cuerpo a esos voltajes, ¿sí? Entonces usted tiene que ir periódicamente ejercitando. Aquí en la iglesia nosotros tenemos tiempos de ayuno. Aquí somos una iglesia más o menos de 77, digamos de 80 miembros, y solo vienen 6 personas al ayuno. Entonces los demás que están haciendo, comiendo. No lo digo, no estoy trabajando también, yo sé que ustedes trabajan. Los sábados también tenemos eso. Pero también vamos a hacer el próximo año, queremos con nuestros hijos hacer un ayuno los domingos. A ver. Ay, no. Es que mi tamal, el tamal sabe más rico cuando usted ayuna. El ayuno se ejercita, entonces como iglesia nosotros ofrecemos ese espacio para que ustedes se ejerciten en el ayuno, ¿sí? Que ustedes le puedan decir a su cuerpo, no manda usted, manda mi espíritu, ¿sí? No manda el salchichón, la morcilla, no, eso no manda aquí, manda es el espíritu, porque debemos. ¿Cuál fue el versículo que tomamos primero? ¿Hoy? Romanos. ¿Qué dice Romanos? 8. ¿Qué dice Romanos? Que viviendo en el espíritu. Porque nosotros no vivimos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Amén. Entonces el ayuno busca un objetivo, es buscar un objetivo. Si usted no haga un ayuno porque sí, póngale una meta y un objetivo a eso.
el ayuno, ¿sí? Póngase, y el Señor va a responder a través de eso. Es una dedicación espiritual, el ayuno es una dedicación, así como hizo aquí la hermana Esther, dedicó un tiempo, 3 días de ayuno a algo, ¿sí? Al igual que la oración, no es una varita mágica que cumple deseos, ¿sí? Más bien ayuda a fortalecerme espiritualmente, da gracia, rompe ataduras, derriba fortalezas, destruye yugos y revela a Satanás. ¿Ustedes recuerdan quiénes fueron las personas que ayunaron en la Biblia? Jesús, Esther, ¿qué más? ¿Quién más? ¿No se acuerdan? Moisés, Daniel, faltan 2. No, Elías y David. David ayunó. David ayunó. Moisés ayunó 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, ¿se acuerdan? En el monte de Sinaí, y el Señor le dio la ley al pueblo de Israel. ¿Y cómo salía Moisés delante de la presencia de Dios? Resplandecía. Moisés, ¿dónde ha estado? Ha estado ayunando, dice Moisés. Ya su físico se veía brillante, ¿sí? 40 días y 40 noches, ¿sí? Elías ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, cuando derrotó a los profetas de Baal, ¿se acuerdan? Él ayunó, él se sintió mal, después de haber hecho toda esa matazón, se sintió mal, y se apartó y ayunó 40 días y 40 noches. David ayunó para que no muriera su hijo, ¿se acuerdan? Que había pecado, había hecho una sinvergüenza, pecó, y tras de pecó mandó a matar al esposo y tuvo un hijo con Betsabé. Y Dios enfermó a ese hijo, casi llevándolo hasta la muerte. Y David ayunó por su hijo, pero ella no había nada que hacer, ya había un decreto. O sea, por eso decimos que no es una varita mágica. También está la voluntad de Dios en él. Y el ayuno nos ayuda a revelar la voluntad de Dios. Mire que por medio de ese ayuno David se dio cuenta que su hijo se iba a morir. Y se murió. Daniel ayunó también para no contaminarse con la comunidad del rey. ¿Y cómo se veían Daniel y sus amigos cuando ayunaron? Se veían 10 veces mejor que los que comían la longaniza, que los que comían la hamburguesita, la pizza allá del rey, ¿cierto? Se veían fortalecidos, fuertes. Samuel, ayune. Esther ayunó para hallar gracias delante del rey por la liberación de los judíos de las amenazas de Amán. Y Jesús, dice que el Espíritu se llevó a Jesús al desierto durante 40 días y 40 noches, ¿sí? Para ayunar. Además, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando ayunó Jesús? El último día. Se le apareció Satanás. Y aquí es muy importante porque yo no había pensado en eso, pero al hacer esta palabra vino el Espíritu Santo a decirme, y mire que es verdad, cuando usted empieza un ayuno, póngase usted un ayuno serio, por algo, y verá que empieza a venir personas y decir, uy, ¿usted por qué hace eso? Y empieza a molestarlo, y empieza a ver cosas, confrontación, y empieza a ver, y es porque el ayuno ayuda a revelar a Satanás en su vida. Usted piensa que su vida Satanás no está ahí, pero él está escondido, camuflado como ángel de luz, haciendo cosas. Y usted empieza un ayuno y empieza a revelarse. Y aquí le pasó a Jesús.
¿Quién se reveló? Satanás. ¿Y cómo lo venció Jesús? Por medio de la palabra. Qué bendición, ¿sí? O sea, ahí el Señor nos revela esas cosas, ¿sí? Entonces, porque es bueno, si usted está pasando algo en su vida, usted sabe que está pasando algo y que hay cosas que deben cambiar, pero no sabe qué es. Ayúdame, hermano. Métale 1 o 2 días a un ayuno bien serio, bien dispuesto, y verá que el Señor empieza a revelar las cosas que están andando mal y se las muestra y se les cambia, ¿sí? Entonces, a través de la palabra, entonces otra disciplina espiritual, la lectura y el estudio de la palabra de Dios y de libros cristianos. Aquí yo voy a meter en la lectura también algunos libros que es hechos por personas espirituales, cristianas, que han sido muy buenos y de bendición para muchas personas, ¿sí? En Juan 5:39 dice Jesús, que dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Buscar la palabra. Y esto también son muy flojitos muchos jóvenes. Ayer hablando con muchos jóvenes, veía que la Diana Por ella, sí, por ella. son flojos para leer la palabra, pero me sorprende aún más que personas que tengan el hábito de leer, porque yo sé que hay personas que no tenemos el hábito de leer, que no somos muy constantes. Yo me considero una persona que no lee mucho, a pesar de que yo leo, ¿sí? Yo no leo mucho como debería, ¿sí? Pero hay personas que leen libros del mundo y eso se llenan de historias, Harry Potter, El Señor de los Anillos, no sé, un poco de cosas. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y eso se creen. Pero la Biblia no la han leído y no son disciplinados para leer la Biblia. No son disciplinados para leer la Biblia. Lo que pasa es que a veces vemos la Biblia como un libro gruesote, ¿cierto? Uy, leerse un libro así. Yo tengo el libro, hace poquito nos trajeron el libro de Narnia, que es escrito por un cristiano. Lo tenemos allá, pero es así, se ve así. ¿Me cree que me dan ganas? Yo leí el resumido, que es así. Sí, pero, y yo he visto el libro de 100 años de soledad, el original, eso es una cosa casi. No, eso da pereza, pero la Biblia tiene la capacidad, o sea, esto es una biblioteca, no es bueno, es una palabra en un conjunto y todo va, pero es una biblioteca porque trae varios libros. Un libro usted lo puede leer en 3 minutos. Bueno, sí, 3 minutos. Usted lee Tercera de Juan. O Judas. O Judas. Es así. ¿Y lo ha leído? No. No lo he leído. ¿Sí? Es cortico. Si quiere empiece por eso. ¿Sí? También mi hermano pastor de jóvenes, Fabián, nos dijo que es muy cierto. Si usted cree en Jesús, usted tiene que conocer a Jesús. ¿Cómo conoce a Jesús? Los evangelios. Por ahí empiece. El más cortico es Marcos, yo se los he dicho antes, esto no es nuevo. El más cortico es Marcos y es fácil de leer. En un día usted se lee Marcos fácilmente, ¿sí? Y si usted se lee Marcos, pues ya, aviéntese por leer Juan, Lucas y Mateo. ¿Listo? Entonces, un compromiso. ¿Tenemos un compromiso? ¿Vamos a leer la palabra? Amén. Sí, sí. No digan amén porque amén me embolatan, así sea. No, dígame sí, Señor. ¿Listo? Entonces, empecemos a leer la Biblia. Los colombianos tenemos una particularidad, es que somos malos lectores. No, de verdad. Yo creo que ya lo conté, pero creo que nosotros con mi esposa fuimos a Argentina. Fuimos a Buenos Aires hace como 6 años. Y en Buenos Aires, ¿usted qué ve? Todo el mundo leyendo.
y da impresión, da hasta a veces fastidio, porque todos por la calle leyendo, en los buses leyendo, en las panaderías usted aquí en Colombia que ve dos personas echando chisme, sí, allá usted las ve leyendo, en McDonald's las personas leyendo, y uno ya, pero en todos lados leyendo. Allá hay un día que se llama el día de mi primer libro. Mi primer libro. Entonces, es una fiesta que le organizan a los niños, en los cuales todos los adultos le llevan un libro para que el niño lea. Uy, no, dice la... Por eso es que estamos fregados. Entonces, es la cultura. Es la cultura. Nosotros ahorita, bueno, hace rato que nos hacemos, pero con nuestra hija lo pusimos una disciplina de empezar a leer, porque debe ser una cultura para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, que lean. Por eso es que leen mal, pasan al frente y quedan en vergüenza porque no saben leer. ¿Sí? Debemos aprender a leer. Yo con mis hijas tenemos, eso es otra disciplina espiritual, pero no la puse acá, porque se llama un altar familiar. ¿Sí? Hace unos mesecitos no lo hacemos por todas estas cosas que están pasando, pero en el altar familiar nosotros nos reunimos con nuestras hijas y leemos la palabra. ¿Sí? Yo que decidí, como son niñas y son princesas para mí, yo en vez de que vean tanta princesa de Disney, porque ustedes ven que las princesas de Disney, yo les saqué las princesas de la Biblia. Entonces les leí Esther, les leí Eva que no fue tan princesa, pero ellas tienen que ver esa realidad. También les vi, ¿cómo es que se llama? Débora, otra princesa, Ruth, Noemí, ¿sí? Entonces yo les fui leyendo esas historias para que ellas vean que en la Biblia hay unas mejores princesas que las de Disney, ¿sí? Y si yo tuviera niños, yo les leería a David, Samuel, Daniel, Salomón, ¿sí? Porque ellos son las personas a los que deben imitar, ¿sí? Pero si usted como padre no lee, no espere que su hijo lea, porque los niños imitan todo lo que uno hace. La otra vez mi suegra estaba orando allá, estaba inclinada orando y metida con el Señor. ¿Qué hizo la niña pequeña? Se sentó y se arrodilló también. Es una imitación, ¿sí? Pero si usted ya es grande y usted quiere que su hijo, y usted nunca leyó, nunca oró frente a su hijo cuando era pequeño, y espera que su hijo ahora con 18 años ore y lea y ayune, grave. Estoy escuchando mucha murmuración, espero que sea el tema. ¿Listo? Jesús es muy claro cuando nos insta a buscarlo a Él en las Escrituras. La palabra de Dios es fundamental, es necesario escudriñarla y memorizarla. Esa también es otra disciplina espiritual. Memorizar. ¿Cuántos versículos se sabe usted, hermano? Cuando usted está solo así, reprende con versículos, o sí, hay algunas hermanas que lo hacen, pero hay algunos que ni un versículo. Tenemos que aprender a desarrollar nuestra mente, nuestra memoria, o de pronto los que tienen mala memoria a corto plazo, a largo plazo. Yo, por ejemplo, ¿yo qué trato de hacer? Cuando hay una predicación y un predicador dice, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces yo trato en mi mente, ¿dónde está ese versículo? Busque, creo que eso lo dijo Pablo. Pablo, ¿dónde lo dijo? Lo dijo encarcelado. Creo que le está escribiendo una carta a la iglesia de Filipos, Filipenses, el 2, el 3. Entonces empiezo a buscar, eso es memoria. Pero lo hago con mi mente, ¿no? En Google. Y empiezo a buscar, ¿no? Entonces, es la frase. Nos volvemos perezosos, ¿sí? Yo a mis discípulos, cuando ellos me salen, porque usted sabe que los discípulos me empiezan a salir con versículos bíblicos, me
Entonces, pastor, pero el Señor nos dice que disciplina al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Y yo digo, bueno, ¿y dónde dice eso? Entonces lo pongo a pensar. Dice, no sé, pero lo dice la palabra. Sí lo dice la palabra, pero muéstrame dónde dice. Porque es que lo soltamos, pero no sabemos de dónde. Entonces, por eso es que a veces nos dicen refranes y nos dicen, no, eso está en la palabra. El que madruga, Dios le ayuda. Nunca en la palabra. Ya eso le ayuda. Ahí no está. Ahí no está. Ayúdate, que yo te ayudaré. No, eso no está en la palabra. Por ahí he escuchado católicos decir eso. ¿Dónde? Nunca. ¿Listo? Entonces es necesario. En una palabra, bueno, la palabra, una palabra rema puede cambiar nuestras vidas, ser transformadora, inspiradora, eficaz y oportuna. ¿Sí saben qué es una palabra rema? Una palabra rema es una palabra que Dios le envía solamente a usted y que usted la tiene tatuada aquí en su corazón y que le ayuda en momentos difíciles, le ayuda durante toda su vida, lo levantó, lo cambió, lo transformó. Esa es una palabra rema. Cada uno deberíamos tener una palabra rema. Si no la tiene, hermano, evalúe qué tan cristiano es usted y empiece a buscarla, deséela, ayune por una palabra rema. Ore al Señor, el Señor envía una palabra rema y el Señor se la revela. La palabra rema es diferente a la logos. ¿Sí? Logos es como encontrar un pozo de agua en medio del desierto. ¿Sí? Usted encuentra un pozo profundo, lleno de agua. Pero la palabra rema es como un balde que nos ayuda a sacar el agua del pozo para poder beberla. Qué ejemplo más bonito, ¿no? Pero un ejemplo bonito. La palabra logos es como encontrar un pozo de agua, pero la rema es la que me llena a mí y me sacia de agua. ¿Sí? Entonces, una palabra rema cobra vida en cada situación del creyente. Nos da un propósito, nos invita a un cambio y se manifiesta en ocasiones difíciles. Como cristianos debemos tener hábitos de lectura que nos ayuden a crecer y por eso es importante buscar las escrituras para poder tener una palabra rema en nuestras vidas, incluso para nuestros hijos. Nosotros le dedicamos una palabra cuando nuestros hijos fueron presentados, una palabra rema. Para Hannah hay dos, una mía y otra de la mamá. Para la mía es una que está en Josué, que me sirvió a mí mucho. Josué 1:9, esfuérzate y sé valiente. Para que cuando ella tenga esos momentos difíciles en su vida, se esfuerce y sea valiente. ¿Por qué? Porque Dios estará con ella en todo momento. De parte de mi esposa, está Isaías 61, y ese es su nombre, porque Hannah significa llena de gracia. Y Isaías, ¿sí es 61? 61 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Por cuanto me ha ungido. ¿Sí? Entonces, cuando sigas esa gracia. Y Naomi tiene otra. Naomi se llama Naomi Evangeline. Evangeline es por que la vemos predicando el Evangelio. ¿Sí? Y tiene esa de Romanos que dice que cuán hermosos y bellos son los pies que llevan la paz, que anuncian las buenas nuevas del Señor. Bonito, ¿cierto? Y tiene otra, pero ella se acordará. Pero eso debemos ministrárselo a nuestros hijos y debemos estar recordándoselo y insistiéndoles que se las graben, que se las aprendan. Yo por ahí estaba con Hannah, pero me tocó ponerla. Yo hice esta tarea con mi hija. Ella es muy vanidosa con Hannah, muy vanidosa.
y ya al punto que nos vuelve locos con su manera. Pero, y él tiene un espejo en su habitación, y en el espejo yo le puse unos versículos pegados, Proverbios, ya saben, creo que es Proverbios 4:8, que dice que ella debe buscar la sabiduría, sobre todo la sabiduría, que se llene de inteligencia, porque ella será corona para su cabeza, y en los momentos difíciles la abrazará y la levantará. Ese versículo lo tenía ahí, y cada vez que se pone a verse al espejo, digo, léame ahí en voz alta, ¿qué es lo que dice? Y lo lee, hasta que ya se lo aprendió. Entonces es un hábito que nosotros debemos aprender a formar, primero en nosotros, y segundo en nuestros hijos, usando estrategias. Ya cuando ella sea grande, ella dirá, mi papá me pone, cada vez que se vea al espejo, se va a acordar que tenía un versículo y que lo leía en voz alta frente al papá. ¿Listo? Entonces es algo que ustedes deben estar haciendo. Otra disciplina espiritual es la alabanza y la adoración, ¿sí? La alabanza y la adoración es, fuera de ser una disciplina espiritual, es un arma, ¿sí? Dice el Salmo 103, el 1 al 2, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. La alabanza es un tiempo especial que le ofrezco al Señor. Por eso tan importante, y por eso insiste mi esposa, que cuando ustedes vengan aquí a alabar, lo hagan con todo su ser, no se distraigan, vengan a tiempo, porque es una disciplina que nosotros queremos formar en ustedes. Es una disciplina espiritual. La alabanza rompe cadenas, rompe yugos, así como el ayuno, derriba fortalezas mentales. Entonces, yo cuando llegué al cristianismo y ponían alabanza, yo era así. Pero cada vez que me expuse más a la alabanza, empecé a ser más libre, a cantar, y ahora cuando suena remolineando, remolineo, ¿sí? Pero hay algunos que todavía no. Y todos remolineando. Pero es porque eso empieza, eso no es de un momento a otro, eso es la disciplina que usted le ponga, ¿sí? La alabanza es un arma espiritual. Recordemos que ella es la que trae la presencia de Dios a la atmósfera, ¿sí? Ella trae, y por eso es tan importante que los ministros que están aquí no estén solamente viviendo allá la sierva, allá, no, sino que estén enfocados en la presencia de Dios que ministre, no solamente allá tocando y pensando en pensar qué, ¿sí? Sino que lo hagan con todo su corazón. Aquí no pasa eso, ¿sí? Porque yo me he dado cuenta que el hermano, o sea, los hermanos son muy dedicados, pero en otras iglesias sí teníamos amigos que son esos, que eso era, que miraban a las siervas en vez de estar enfocados en que deberían estar. La alabanza rompe cadenas. Bueno, ¿ustedes se acuerdan de la batalla de Josafat? Uy, ¿qué dice la batalla? Que ellos, el Señor les dijo que hicieran alabanza y símbolos y eso, y así ganaron la tierra, porque la alabanza confundió a los enemigos y se destruyeron entre sí. ¿Dónde está? Creo que está en Segunda de Reyes, si no estoy mal. No. Si no me equivoco. Segunda de Crónicas, pero se acercó bastante. Segunda de Crónicas 20, ¿sí? Cuando el rey Josafat enfrentó un ejército enemigo, en lugar de luchar, ordenó al pueblo que alabaran a Dios. Como resultado, Dios derrotó al enemigo sin que los hombres de Judá tuvieran que empuñar sus espadas. ¿Sí se acordaban de eso? Yo no me acordaba. Yo cuando empecé a leer Segunda de Crónicas, y sí, dice que sin tocar espada, los enemigos eran dos pueblos que estaban unidos para atacar a Judá, y los enemigos se iban a encontrar para atacarlo, pero al encontrarse se empezaron a atacar entre ellos y no quedó ninguno vivo. Pero los judíos
estaban allá con címbalo, con trompeta, con las maracas, con todo. Estaban alabando al Señor. Y lo mismo Pablo y Silas, ¿se acuerdan a Pablo y a Silas en la prisión? En Hechos 16. Encarcelados y golpeados, Pablo y Silas alabaron a Dios a medianoche. Esto provocó un terremoto milagroso que rompió las cadenas y abrió las puertas de la prisión, ¿sí? Abrió las puertas de la prisión. Muchas veces estamos prisioneros y no nos hemos dado cuenta, pero es que estamos así, porque estamos prisioneros. Cuando empiece con así no le sienta el ritmo, pero ya después usted ¿sí? Entonces es necesario. Ahora vamos con otra disciplina espiritual que es dura para los cristianos también. Porque cuando a un hombre se le meten con el bolsillo, generalmente a mí no me gusta tocar estos temas en el púlpito, yo siempre los enseño en las escuelas, pero como estamos hablando de las disciplinas espirituales, yo no me puedo quedar sin esta disciplina espiritual, sin cortarse. Los están engañando, mis hermanos. Entonces, diezmar, ofrendar y dar la limosna es una de las disciplinas más difíciles de ejercitar en los creyentes, porque no es así, no es mágica, ninguna disciplina espiritual, por eso es disciplina, porque es constante, poco a poco, duro, difícil, es un esfuerzo que tengo que hacer, es constante, es una disciplina, ¿sí? Sobre todo porque se trata de depender económicamente de Dios y de dar desinteresadamente. El diezmar, ofrendar o dar la limosna no solamente es bíblico, sino que nos ayuda a ser dadivosos con nuestro prójimo. Algunos me podrán decir, no, pero es que eso estaba solamente en el Antiguo Testamento. Mentiras del diablo, mi hermano. Lo vamos a poner. Mateo 23:23. ¿Qué dice? Y está hablando Jesús. ¿Sí? Mateo 23:23. Está fácil de recordar. Dice: ay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas, porque diezmas la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacerlo sin dejar de hacer lo otro. Es necesario hacerlo. La justicia, la ley, la misericordia es necesario. Sí es necesario, mi hermano. Pero sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Porque algunos se les dudan, no, pues es que ahí Jesús está diciendo que, pero sin dejar de hacer lo otro, ¿sí? Y eso es algo que es de usted, eso no es mío. Ni yo voy a obligar a nadie, ni voy a tomar la lista de quiénes son los. No. Eso es de usted con el Señor, es de su corazón con el Señor. Es muy difícil. Además, le tengo otro versículo. Cuando estaba ofrendando la viuda, ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús cuando estaba ofrendando? Mire, le dijo a los discípulos, le dijo, mire, aquella mujer está dando más que aquellos hombres, que los hombres estaban dando dinero y muchas cosas, pero Jesús dijo, está dando aún más porque está dando todo su sustento, ¿sí? Jesús no dijo, miren esa mujer, está diezmando, no es necesario diezmar, de ahora en adelante ya no vamos a diezmar mis discípulos, eso toca abolirlo, porque no dijo eso, dijo, ella está dando todo, aún más, ¿sí? Que los otros que estaban dando. Entonces, es una disciplina espiritual y cada quien debe dar conforme a la dedicación y a la disciplina que tenga con el Señor. La otra disciplina, comunión y congregación. Estar en comunión. Esta es yo se la he escuchado a muchos personas que fueron creyentes, que ya no
es que Dios está en todo lado. Yo puedo orar desde mi casa y yo leo y yo hago estudios bíblicos en mi casa. No, dice la palabra en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ves que aquel día se acerca. Congregarnos es fundamental, mi hermano, ¿sí? Aunque a veces es difícil, porque ya con mi hermanito al lado, por ahí que le caiga mal, congregarse se hace casi que imposible. Pero es una disciplina espiritual, debemos congregarnos, ¿sí? Pues cuando usted falta un domingo, a nosotros, ustedes nos hacen falta, y por ahí les enviamos mensajitos, ¿sí? ¿Quién es usted? Somos nosotros, la iglesia. Entonces es necesario que nos congreguemos. La comunión y la congregación son vitales para todo cristiano. El estar con mi prójimo y convivir con él regularmente nos ayuda a crecer, a ver cuáles son nuestros defectos, nos pule y nos moldea. Además que es una forma eficaz para que las personas me ayuden a crecer espiritualmente. Usted solo es perezoso, mi hermano, de verdad. Uno solo es perezoso y no hace cosas. En cambio usted con su congregación le ayuda. El día que yo fallo a la iglesia es un día en que mi desarrollo espiritual mengua, ¿sí? El congregarnos es importante porque fomenta la unidad, el apoyo mutuo y el crecimiento personal como espiritual, y fortalece la comunidad, o sea, fortalece a la iglesia, ¿sí? La iglesia debe ser un lugar de conexión, de crecimiento, debe ser un lugar en el cual nos apoyamos los unos con los otros y no todo lo contrario, tratar de cómo saco al hermanito, lo saco de casillas para que me diga algo. No, mi hermano, este es un lugar en el cual nosotros debemos amarnos. Dice Jesús en su palabra, creo que es en Primera de Juan, dice, ¿cómo conocerán los de afuera que son mis discípulos? Que se aman los unos a los otros. Ese es el único testimonio que tenemos para con los de afuera. ¿Cómo sabe aquí el vecino de allá que nosotros somos cristianos? Pues que nos ven ahí a la salida, amándonos, dando un besito, comiendo, recochando. Eso es comunión. Y los de afuera pues pueden decir, mira esos cristianos. Esos sí son cristianos porque nos amamos los unos a los otros, ¿sí? Mateo 13:24. Bueno, la parte es muy larga. Otra disciplina espiritual, el servicio. El servicio. El servicio viene junto con la congregación, ¿sí? Cuando hay congregación es necesario que haya personas que sirvan, porque hay personas que tienen que administrar las sillas, que barrer, que poner las diapositivas, que tocar, que enseñar a los niños. Entonces empieza a fomentarse el servicio, ¿sí? Yo no puedo estar congregándome si no empiezo un servicio en la iglesia. Hay hermanos que quieren quedarse sentados. Todos fuimos hechos para servir, primeramente a Dios y segundo a nuestro prójimo. El orar también es un servicio. Hay muchas hermanas que oran por nosotros mientras nosotros estamos haciendo actividades diarias de trabajar, de eso. Hay hermanas que están orando por la iglesia, que están orando por usted, que doblan rodilla porque usted no peque, porque usted se mantenga firme, porque usted crezca. Eso es un servicio también, ¿sí? El que no, hay un dicho en el mundo, esto no está en la Biblia para que no me confunda. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es verdad, usted nace, desde que nace, ya empieza su crecimiento para el servicio.
¿Sí? Primera de Pedro 4:10, ¿qué dice? Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno con el don que Dios nos dio, empecemos a ministrarlo a otros. ¿Qué es ministrarlo? A servirle a otros. ¿Sí? Para que la iglesia, ese cuerpo de Cristo, se crezca, se desarrolle. Amén. Estas son las disciplinas espirituales. ¿Sí? Cada una de ellas tiene una aplicación en sí misma. Que yo, haciendo el bosquejo, me puse a pensar, bueno, ¿cómo le pongo la aplicación? Pero ellas ya vienen con aplicación. ¿Sí? La aplicación es que usted empiece a hacerlas. ¿Sí? ¿Cuáles fueron? La oración, el ayuno, la lectura de la palabra, alabanza, el diezmo, servicio, la congregación. Cada uno de estas disciplinas espirituales se ejercitan cuando usted dice, lo voy a hacer. Es la única forma. Yo no puedo estar moviéndolos. Yo a veces insisto aquí que no sé qué, que una cosa, que no otra, que oremos. Pero solo depende de cada uno de nosotros. A veces queremos cambios en nuestras vidas, cambios en nuestras familias, cambios en nuestro trabajo, cambios en nuestras circunstancias, pero usted viniendo cada 8 días a recibir la palabra y levantar las manos de vez en cuando, no va a obtener esos cambios. Los cambios se dan en la aplicación de estas disciplinas espirituales. Es la única forma, mi hermano, que usted va a ver reflejado un cambio. Cuando usted empieza a vivir en el Espíritu, debe pensar en las cosas del Espíritu y debe practicar las cosas del Espíritu. Estas son las cosas del Espíritu: la oración, la alabanza, la lectura, la congregación, los diezmos, la ofrenda, todo eso. Y a veces es una carga, y sí es una carga, porque una disciplina no es fácil, mi hermano. Una disciplina, ¿qué hace un atleta? Hace 15 días veíamos, ¿en qué versículo veíamos lo de el atleta, el obrero y el soldado y el trabajador? ¿Cómo? Segunda, pero se acercó bastante, hermano. Segunda de Corintios. ¿Recuerdan que yo les hablaba que Pablo, que el agricultor, que no sé qué? ¿Sí? ¿Será que me desgasté ahí? ¿No recuerdan? Veanlo por YouTube. Hay que prepararse. Entonces, ¿qué hace un atleta? El atleta todas las mañanas empieza, sale a correr. ¿Cuánto tengo de tiempo? Corre. Su nutrición, cuida su nutrición, su alimentación, cuida no estar trasnochándose. ¿Por qué? Porque tiene puestos los ojos en un objetivo, la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing, digamos. ¿Sí? ¿Cuál es su objetivo espiritualmente? ¿Qué nos dice Pablo? Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús. Ese es el objetivo de nosotros. ¿Cómo lo vamos a ejercitar? Pues con las disciplinas, siendo disciplinado, orando constantemente, orar sin cesar, ayunando por algo, que el Señor pueda revelarme qué está pasando en mi casa, qué puede estar pasando en mi familia, qué puede estar pasando en mis circunstancias, para hallar gracia delante de mi jefe, delante de aquel que me va a hacer la entrevista de trabajo. Voy a ponerme a ayunar, voy a ponerme a leer la Biblia, a ver dónde es que el pastor dice que el ayuno, vayan a leer, leamos. Sí, eso es lo que debemos hacer, esas son las disciplinas espirituales. Pongámonos sobre nuestros pies y vamos a orar al Señor.
Démosle gracias al Señor por esta enseñanza. Quizás muchos lo sabíamos, quizás algunos no la teníamos tan clara, quizás algunos no sabemos nada, pero yo sé que el Señor no la puso en este tiempo para fortalecernos, porque el Señor ama a sus hijos. El Señor ama a sus hijos. Y el Señor que nos ama también nos disciplina. Y nos pone en cintura y nos pone a hacer cosas que antes no estábamos haciendo, para ejercitar nuestro espíritu. A veces algunas circunstancias vienen a nuestras vidas para que nos pellizquemos, para que despertemos, para que no nos quedemos, así hayamos pasado 30, 50, 60 años de nuestra vida y conozcamos palabra más que cualquier otro. El Señor sabe qué hace. Pongo este obstáculo, a ver si lo pasa. Y uno se enreda y se cae en ese obstáculo. ¿Qué le faltaba? ¿Qué faltaba? Faltaba disciplina. Y ahora te disciplino. Y tienes que hacer esto temprano. Tienes que ejercitarte. Tienes que levantarte. Tienes que moverte. Tienes que dejar la pereza. Tienes que dejar esos pensamientos. Tienes que dejar esas mañas que a veces tenemos, son mañas. Tienes que dejar el ocio. No solamente es creer en el hermano. Uno dice, y la palabra es clara, por gracia. ¿Sí es por gracia? Por gracia somos salvos. Pero salvos, no más. Pues usted va a llegar allá solo por la gracia. Pero para sostenerse hay que ser disciplinados y hay que poner un poquito de nosotros. El Señor nos quita muchos pecados, pero deja el quito ahí para que nosotros lo trabajemos, para que trabajemos. Al Señor no le gustan los perezosos. ¿O quién en la Biblia ha sido perezoso que haya sido salvo? Que haya estado bien delante del Señor. Ninguno. Hay que empezar a ponernos las pilas. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra que exhorta, tu palabra que edifica, tu palabra que endereza lo que está torcido, Señor. Tu palabra que es perfecta, que a pesar de que nosotros queramos disimular o queramos hacer cosas que no son, Señor, tu palabra revela, Señor, lo que sí es. Revela tu carácter, como tú quieres que nosotros seamos formados, Señor. Ayúdanos a no ser perezosos, Señor, a no ser ociosos. Ayúdanos a no claudicar, Señor, sino que, como dice tu palabra, esforzarnos y ser valientes, Señor. Porque solamente allí tú estarás con nosotros. Solamente en el esfuerzo y en la valentía, en pararnos y en asumir, Señor. Ahí estarás tú con nosotros, Señor. Gracias te damos por esta mañana. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias te doy por este lugar, por tu iglesia Floralia, Señor. Nos ponemos el día de hoy delante tuyo, Señor. A cuentas contigo, Señor. Ayúdanos a crecer, mi Dios. Ayúdanos a formarnos en ti, Señor. Gracias, Señor. Te doy en esta mañana. En tu nombre, mi amado Jesús. Amén. Y amén.